Mesa de análisis. Bueno, saludo esta mañana a Gabriel Reyes Orona en la larga distancia. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Todo muy bien, buenos días, Carmen. Qué bueno, gracias por estar todos. aquí. Gabriel, Alfredo Figueroa, buenos días, gracias por estar aquí a los dos. Carmen, Gabriel, buenos días. Buenos días al auditorio. Muchos temas. Vamos a darle velocidad porque acá hay varios asuntos importantes y quisiéramos escuchar su opinión. Uno de ellos, el alcance laboral del Tratado de Libre Comercio, plantea Gabriel Reyes Orona como tema y desde luego es un asunto importantísimo. Además del tema del outsourcing, que en cierta manera está junto con pegado porque así lo explicaba Gómez Urrutia hace ratito en una entrevista que nos concedió, está esta revelación, digamos, ¿no? Esta información que ya se tiene de que la intención que tienen desde Estados Unidos es que México permita las visitas o las inspecciones, ¿no? Para ver si se está cumpliendo la reforma laboral en nuestro país. Caramba, Gabriel, ¿qué dices? Pues mira, justo el tema ya lo habíamos abordado hace algunos meses en esta mesa y precisamente lo que dijimos es que para allá iba este tema. La situación toral o la situación central en este asunto es ya irreversible. ¿Por qué? Porque la obligación que México ha adquirido es establecer condiciones laborales prácticamente inalcanzables para nuestro aparato productivo. Esto implica que los compromisos que hemos ya asumido implican pagar salarios que van a ser sumamente complicados para pagar para la planta productiva mexicana, por lo que no es el problema la forma en la que se fiscaliza o revisa el cumplimiento de la obligación, sino la obligación misma. Hoy en día, los Estados Unidos se han dado cuenta de cuál es el alcance que tiene este compromiso asumido por México y no creen que vayamos a cumplir. Por lo tanto, están tratando de implementar mecanismos de revisión o fiscalización de ese compromiso. Pero insisto, el problema de fondo no es si van a venir a México a revisarlo, si va a haber instancias que afecten la soberanía nacional, sino el problema de fondo es, como dijimos hace algún tiempo, el hecho de que esto por etapas va mucho más allá que el outsourcing. Es decir, de lo que se trata es de establecer condiciones que van a privarnos de competitividad, que es lo que hoy en día ha hecho que el Tratado de Libre Comercio, el TLC, nos diera tantas ventajas. ¿Por qué? Porque ciertamente la mano de obra en México es más barata, porque las condiciones laborales en México permiten producir en condiciones mucho más competitivas, y justo lo que Donald Trump ha tratado de incidir es precisamente en anular esta competitividad, es decir, ponernos en una condición en la cual no vamos nosotros a poder acreditar pagar salarios como se pagan en los Estados Unidos o incluso en Canadá.
Al no hacerlo, va a haber responsabilidad por parte de nuestro país. Se adopten o no se adopten estos mecanismos de fiscalización, lo que Estados Unidos va a comenzar a decir a partir de que el tratado entre en vigor, va a ser que no estamos cumpliendo con el compromiso laboral, Carmen. Alfredo, ¿qué dices? A ver, yo creo que lo que Gabriel plantea es un asunto en verdad relevante y efectivamente creo que el cumplimiento inmediato, digamos, de las normas que el Tratado de Libre Comercio exige van a generar en el país un conjunto de transformaciones. A mí me gustaría, ya lo debatíamos aquí en algún otro momento, aislar dos temas. Por un lado, creo que tenemos que empezar en algún momento de dejar de justificar la baja calidad del empleo en el país. Es decir, tenemos un salario que no puede ser comparable con los países con los que estamos haciendo un tratado y seguir poniendo ahí, en ese énfasis, en ese eje, nuestra capacidad competitiva es condenar a muchos trabajadores y trabajadoras de este país a siempre mantener condiciones paupérrimas, digamos, en términos del empleo, ¿no? Es decir, yo distinguiría los temas. Entiendo muy bien que necesitamos hacer un cambio progresivo, razonable, digamos, de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras en el país, que no puede ser un cambio de inmediato. Pero sí advierto, como advertía hoy por la mañana, en ese mundo que se le vino a Gómez Urrutia de ayer para hoy, esta oleada, digamos, de poderes que ya hacen que incluso la Junta de Coordinación Política detenga una modificación legal justamente para seguir conservando un conjunto de privilegios asociados a la evasión de impuestos, a un conjunto de privilegios para pagarle menos a los trabajadores y para que sean los que menos tienen y los que menos ganan siempre los generadores ya de la riqueza de los más ricos, ¿no? Por un lado, o de nuestra capacidad competitiva, porque no estamos invirtiendo en tecnología lo que necesitamos, porque no estamos invirtiendo en educación lo que necesitamos, pero en algún momento tenemos que hacer una pausa, un hasta aquí, digamos, porque yo sí creo que en ese proyecto, en el proyecto de cambiar las condiciones de los trabajadores, más allá del Tratado de Libre Comercio y de las ventajas que está buscando Estados Unidos y Canadá y sus sindicatos allá, por cierto, a propósito ahora del irlandés, ¿no? Que habría que verla, que habla justamente de este tema. Sí, habla de algunos de los personajes sindicales de Estados Unidos. A propósito de eso, creo que independientemente de ese debate, en donde creo que efectivamente ellos buscan pues la ventaja que naturalmente necesitan los trabajadores norteamericanos, me agobia que no exista en los medios de comunicación, en las columnas que hoy se miran, la voz, sino de los empresarios del país, ¿no? ¿Dónde están los dirigentes sindicales del país defendiendo los derechos de los trabajadores? Pues donde muchas veces han estado, junto al poder, y no, digamos, en la defensa yo insisto, de las condiciones que tienen muchas y muchos en el país. No vamos a tener otra vía para cambiar el territorio de la desigualdad en México, ni con todos los programas que se les ocurran, ni con todas las planes de dar tarjetas y dinero, etcétera, si no cambiamos las condiciones laborales del país. Si no cambiamos esas condiciones laborales, tampoco vamos a tener la posibilidad de tener fondos suficientes para retiro. Si no entramos en esa discusión nosotros por nuestros méritos y dejamos el conjunto de resistencias y de propaganda que yo he visto hoy, del Consejo de Coordinación Empresarial prácticamente diciendo que viene el fin del mundo, ¿no? Que se le ha venido encima, ya digo, es la práctica típica, ¿no? De los más poderosos usando todo lo que tienen a su alcance para detener un conjunto de legislaciones que no les convienen en términos de intereses. Y ya digo, en el país no hemos construido, ojalá que ese sea uno de los cambios que se puedan construir en estos años, en estos 6 años y más, sindicatos democráticos, sindicatos independientes, que sí pongan en el centro la voz de los trabajadores y las trabajadoras del país. Pues 6 años y más. De estos 6 años del actual gobierno ya transcurrió uno.
el domingo pasado. Vimos al presidente López Obrador en el Zócalo de la capital. ¿Qué les pareció el discurso? ¿Qué les pareció lo que ocurrió el domingo? Al final de cuentas vimos a un presidente con este mensaje que ahora escucho su punto de vista. La gente en el Zócalo, por un lado, estaba también una marcha, una manifestación de opositores que también, pues tiene derecho a manifestarse, tiene derecho a existir, y unos y otros se expresaron, digamos, respecto a lo que significa el acompañamiento al presidente de la República por parte de los que estuvieron en el Zócalo, y quienes le reclaman el tema de la economía, el tema de la seguridad, las personas que, ahí algunos ciudadanos sin signo partidista, otros sí con signo partidista del PAN y del PRD, que también estaban ahí incluidos. En fin, lo que sucedió el domingo es un tema de análisis. Gabriel, ¿cómo lo viste? Mira, claramente el presidente López Obrador quizá no ha sabido capitalizar el valor que tiene la cifra que se ha dado a conocer de crecimiento económico. En esta misma mesa también hemos comentado ya en varias ocasiones que el INEGI y todo este aparato que la tecnocracia manejó durante mucho tiempo siempre tuvo un más menos 2%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las cifras en México, pues lamentablemente siempre hayan estado maquilladas. Creo yo que esta cifra que hoy en día se da a conocer de la economía mexicana es la primer cifra que tenemos en muchos años sin maquillaje. Y aquí lo importante es mantenernos en la realidad, mantenernos sin maquillaje. Me preocupa, sí, mucho que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es sin duda alguna la dependencia que menos ha cambiado. La Secretaría de Hacienda sigue siendo aquella Secretaría de Hacienda de los últimos 30 años, y mucho se da cuenta ya en algunos medios de comunicación de cómo la cercanía de José Antonio González Fernández, de José Antonio Meade, sigue muy presente con el actual secretario de Hacienda, que tratan de buscar los mecanismos para arreglar las cosas por la vía del maquillaje de las cifras. Recordemos nosotros que José Antonio Meade, antes de irse a la candidatura, incidió mucho en la composición del INEGI. El INEGI ha sido verdaderamente crudo y brutal con el manejo de las cifras con el presidente López Obrador, y por supuesto, ahora lo que tenemos es una cifra ya descremada, una cifra sin maquillaje, y yo creo que lo que debería estar haciendo énfasis el gobierno es que estamos volviendo a la realidad, y que esa realidad tarde o temprano va a tener que darse a conocer, y partir de esta nueva base, una base en la cual no hemos venido creciendo este 1%, este 2% que nos han venido manejando los tecnócratas durante muchísimos años. Pues la verdad las cosas no es muy diferente a lo que vivimos hoy en día. Y permíteme aquí hacer nada más énfasis en lo que acaba de decir Alfredo. El problema no es el concepto. Por supuesto, la justicia laboral es un principio que al cual no solamente debemos aspirar, sino que debemos concretar. Pero el problema con este tema del tratado nuevo es la velocidad. Ya lo habíamos manejado como que el problema de fondo es la gradualidad. En este asunto lo que tenemos es que la velocidad mata. A la velocidad que los Estados Unidos quiere que se recompongan décadas de rezago laboral, pues lo único que va a ocasionar es que haya algunos empresarios que por un lado primero traten de dar ese brinco, pero cuando no lo puedan dar tengan solamente dos opciones: cerrar o vender sus empresas. Decía yo que el tema va más allá del outsourcing, porque de lo que se trata es de una composición sindical trinacional. Justo por eso, siendo Napoleón Gómez Urrutia un representante de un organismo sindical internacional, trinacional, lo que están tratando los sindicatos es presionar a los sindicatos nacionales. Bien dice Alfredo, ¿dónde están los sindicatos mexicanos? Pues completamente marginados, porque evidentemente de lo que se trata es de una contratación uniforme en los tres países, una contratación que solamente va a ser pagada o sufragada por grandes monopolios del exterior. Espero que no tengamos que ver cómo la economía mexicana va recibiendo una nueva forma de colonización a través de un principio de justicia elemental de buena paga. Es decir, aquí lamentablemente el camino a este infierno está empredado con una buena intención, que es la justicia laboral. Sin duda alguna, creo yo que el presidente de la República tiene que recapacitar en qué le están diciendo estas cifras, qué es lo que está haciendo que no crezca el país, qué es lo que está haciendo que, por un lado, mientras la inflación se mantiene estable y hasta la baja,
y por el otro lado el tipo de cambio pues con una volatilidad muy razonable, ¿por qué es que el crecimiento no se está presentando? Pues simple y sencillamente por un problema inercial que traemos de hace muchas décadas, en el cual lo único que está cambiando es que el INEGI ya no está maquillando las cifras, Carmen. Ouch, Gabriel Yesolona, Alfredo Figueroa, déjenme recuperar estos fragmentos breves de lo que fue el discurso, de López Obrador este domingo, con motivo de su primer año como presidente de la República. Primeros 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún estamos en un proceso de transición. Todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Eso sí, no estamos jugando, no estamos simulando. La disminución de la incidencia delictiva en el país constituye nuestro principal desafío, pero estamos seguros de que vamos a serenar a México con el apoyo del pueblo y con el trabajo coordinado de todo el gobierno. Además, con perseverancia, profesionalismo, honestidad y sobre todo con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia. La fórmula de acabar con la corrupción y reducir el costo del gobierno nos permite financiar el presupuesto sin aumentar impuestos, sin incrementar los precios de los combustibles y sin endeudar al país. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para consolidar la obra de transformación? Pienso que un año más. Es decir, en diciembre, que aquí nos vamos a volver a encontrar, de 2020. Ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva. Alfredo Figueroa, bueno, pues esto fue un fragmento de momentos del discurso de López Obrador este domingo. ¿Cómo viste todo? Bueno, me parece que es reiterativo, digamos, ha planteado cosas que ya nos había venido diciendo. Creo que uno de los mensajes importantes tiene que ver justamente con la idea de que hace falta un año más, es decir, que se ha planteado todavía un año más para un proceso de consolidación, dice él, el proyecto que tiene en mente. A mí me sigue pareciendo, lo discutíamos la vez pasada, bueno, López Obrador es uno de los pocos presidentes en América Latina que tiene los niveles de aprobación por encima del 50 y cercanos al 60, ¿no? 60 y tantos %, veíamos, si no recuerdo mal, en los datos la semana pasada. Sí, es un alto contraste. Si ves a presidentes como Piñera, que está en 10. Claro, no. Bueno, claro, es una crisis profunda. Es una crisis profunda, pero casi por cualquier lugar de América Latina o sea, ¿Asomas? sí, vas a encontrar siempre por debajo de los 50. Ese es un dato que me parece relevante. También creo que México ha llegado tarde a esa ola que ocurrió en América Latina en un momento histórico y en otra parte de la historia. Bueno, ¿qué es lo que me sigue preocupando esencialmente, Carmen? Yo advierto en el mensaje del presidente López Obrador todavía esta idea, digamos, de un proceso de cambio que no incluye una reforma política de fondo. Es decir, a mí la parte que más me preocupa de este proyecto es la ausencia de un proyecto, digamos, de transformación democrática. Cuando él habla de un proceso de transición, habla de un proceso de transición en relación a lo que se supone o se llama la cuarta transformación. Esa parte me sigue pareciendo una carencia muy relevante. Y justamente sus críticos, o algunos de ellos, que estaban a unos pocos pasos en reforma, tanto partidos como Ciudadanos en Común, etcétera, uno de los reclamos que han planteado, algunos de los que me parecen razonables, tiene que ver con la idea de en qué medida
las instituciones que nos permitieron ir construyendo procesos democráticos están siendo secuestradas o están siendo, digamos, utilizadas por el Poder Ejecutivo para poner ahí a personas leales a sus propios intereses. Creo que esta es una de las carencias, en mi opinión, más claras de las condiciones de cambio que se querían construir, digamos, durante este año. Será difícil que el próximo año podamos ver en esta materia, en la materia política propiamente, un cambio, porque el próximo año lo que vamos a vivir es ya de suyo el arranque del proceso electoral federal. Sí, vamos a entrar en clara ruta hacia el 21. Entonces, creo que por un lado llama la atención esta fortaleza que aún conserva, digamos, en términos de aprobación pública. Me llama la atención también el dato de que la gente percibe que se ha avanzado en materia de corrupción. Creo que hay indicadores, digamos, y símbolos que han puesto eso, pero todavía en términos reales necesitamos avanzar muchísimo más. Y desde luego, digamos, los dos grandes temas que siguen siendo un asunto nodal y muy relevante es el tema de la seguridad pública. El año con más homicidios dolosos seguramente que vamos a tener a lo largo de la historia del país. El tema de la seguridad sigue siendo el gran talón, digamos, de Aquiles. Y también, digamos, el tema propiamente de la economía. Aunque en eso, aunque no hay avances significativos, como bien planteaba Gabriel, hay sí ciertamente una suerte de estabilidad, digamos, en algunos grandes indicadores, pero no se está viendo ni viviendo una obra de transformación. Ya vemos, por cierto, que cuando hay intentos de Morena, en este caso desde el Senado, de obras de transformación, van a salir una y otra vez los que van a oponerse a esos cambios auténticos. Entonces, yo trataría de distinguir de su propio discurso las cosas que sí han constituido un avance en cambios, como este tema, el de buscar, por ejemplo, sindicatos democráticos, y muchos otros temas que me parece que están mucho más en el horizonte, digamos, de los símbolos, la propaganda, la construcción de esta identidad política. Pero hay cosas que han empezado a ocurrir y que esperemos que este año terminen por consolidarse. Una tiene que ver con que es el tema laboral, y yo sigo echando a faltar un proyecto político que nos resuelva temas, déjame decirlo rápido, como qué pasa con la sobrerepresentación que tenemos. ¿Qué sigue pasando con la compra del voto en el país? ¿Cómo vamos a detener las clientelas políticas? ¿Qué tendríamos que hacer para que hubiese autoridades independientes en los estados? ¿Por qué tenemos un tribunal como el que tenemos, que puede ser doblegado por intereses políticos de todo signo? ¿Qué vamos a hacer con esa parte, que es la disputa del poder político? Me sigue preocupando que ahí simplemente el resultado electoral genere esta idea de que todo está perfecto, de que las cosas están muy bien, de que ya no hay problemas, de un día para otro mágicamente desaparecieron todos los problemas que las autoridades electorales tienen en el país, o los problemas legislativos. Eso me sigue pareciendo una ausencia notable, en muchos sentidos, de lo que tendríamos que estar discutiendo. Por cierto, una ausencia notable también para los que de los que marchan en Reforma, no solamente, digamos, de los que estaban propiamente en el Zócalo, Carmen. Gabriel, Alfredo, permítanme hacer un alto en el camino. Presentamos un resumen de noticias, un corte, y volvemos en la parte final de esta mesa. Hay varios temas importantes. Me comentabas, Alfredo, que ya estás empezando a leer el libro de Anabel Hernández, que está bárbaro. Sí, lo que es público, ¿no? Sí, bueno, ya tengo el libro. Bueno, los que no tenemos el privilegio de tener todo el libro. Bueno, no, El Traidor está tremendo, esto que ha presentado Anabel Hernández, que también nos conduce a este territorio de las tripas del crimen organizado y lo que nos permite asomarnos a este funcionamiento de este sistema criminal que ha impactado a México en los últimos años, tremendo, y el gran desafío, la gran encrucijada de cómo salir